que nos están viendo por video, buenas noches hermanos, desde acá, desde Lima, Perú, de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe. Los bendecimos a todos ustedes, los bendecimos, y nosotros estamos continuando con las enseñanzas, madurando en el servicio, y hoy día nos toca el capítulo 3 de la sección 5, poder de la oración por medio de orar en el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Tenemos que ser suficientemente humildes para reconocer que no sabemos orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo siempre le decía al Señor cuando vine, cuando recién llegué a los pies de Cristo, yo le decía: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, porque yo no sé orar. Sabía repetir oraciones, pero no sabía orar. Y yo creo que hasta ahora nos falta a nosotros aprender a orar con el corazón y decir las palabras como Dios quiere que se las diga, ¿no? Nosotros oramos a nuestra manera, oramos como hemos aprendido, y bueno, creo que es tiempo de pedir que nos enseñe el Espíritu Santo a orar de acuerdo al corazón de Dios. El Espíritu Santo está buscando personas como estas para revestirlas de poder en la oración, según Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tenemos la capacidad del Espíritu Santo en la oración, podemos obedecer el mandato dado por Pablo a los santos de Éfeso, según Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Por qué es diferente esa oración de las demás formas de oración? Gloria a Dios. Diversas formas de oración. Existen muchas maneras con las que podemos llegar al Señor en oración. Todas son importantes y tienen su lugar en la iglesia y en nuestro caminar con Dios. Miren, todas las maneras de oración, todas las muchas maneras de oración, todas son importantes ante Dios. Todas son importantes y tienen un lugar en la iglesia y en nuestro caminar con Dios. O sea que de acuerdo a la manera que oramos, como oremos, Dios siempre nos tiene bajo su control y escuchando lo que nosotros le decimos. 1. Oración contemplativa. Hay algunas órdenes religiosas han dado su vida a esta forma de oración. Se entregan a Dios y se relacionan a su voluntad a través de meditación, pensamientos contemplativos y oración. Ellas se dedican a la intercesión por el mundo, oración a favor de los demás, y esta es una forma de oración muy notable e importante. Los que se dedican a esta clase de oración raras veces aprenden a orar en el Espíritu. Yo no sé si ustedes han conocido tal vez antes lo que es las religiosas contemplativas, la orden contemplativa. Es una orden de religiosas, ¿no? De monjas que muchos viven en clausura. Generalmente viven en clausura estas monjas, y su oración es una oración de intercesión. Ellos viven con el Santísimo, según ellos, expuesto las 24 horas del día. Exponen el Santísimo, o sea, como ellos llaman al Santísimo, a la hoz que levantan, ¿no? Y ahí ellos comienzan a orar, comienzan a interceder. Todo su trabajo solamente es a base de oración e intercesión, ¿no? Debe ser hermoso. Yo me imagino que llevar una vida así de oración e intercesión debe ser linda. Debe ser lindo interceder por todo el mundo, interceder por todos y cada uno de quienes esté pasando problemas, dedicarse exclusivamente a eso, hermanos. No hay otra cosa más. Ellos hacen sus oraciones, sus ayunos, ¿no? Y bueno, me imagino que sus oraciones son respondidas. ¿Ven?
Cuando hubo el problema de Estados Unidos con Cuba, salieron ahí varios religiosos, varias órdenes salieron. Dentro de ellas salió una orden contemplativa que llegó a Chiclayo, yo la conocía, esas monjas, y ahí es donde yo veía, ¿no?, cómo es que ellos oraban. Y es muy hermoso, porque la oración es preciosa, hermano. Cuando nosotros queremos conversar con Dios, no hay como la oración. Amén. 2. Libros de oración. Muchos leen sus oraciones en libros. En la Biblia tenemos un libro de oración que son los Salmos. Cuando estas oraciones son leídas con un corazón que realmente busca agradar a Dios, el Espíritu Santo puede producir la vida de la palabra viviente en la palabra escrita. Si nosotros cogemos el libro de Salmos y comenzamos a orar con los Salmos, no leerlos, sino orar con los Salmos, Dios, imagínense el Espíritu Santo cómo se mueve, como dice, le da vida a la palabra escrita, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos soltando todo nuestro corazón. 3. Las oraciones dirigidas. Otros repiten las oraciones dirigidas. La mayoría de nosotros en nuestra primera oración hemos tenido la ayuda de alguien para dirigirnos. Los niños son enseñados a orar por sus padres. Lista de oraciones. Otra forma de oración es la que algunos llaman la técnica de la lista de oraciones. Algunos de nosotros tenemos una lista de necesidades y deseos que llevamos ante Dios en oración. Las escribimos con el fin de no olvidarnos de seguir orando hasta que recibamos la respuesta de Dios. En esta lista podemos incluir peticiones por nuestras familias, amigos, nuestra iglesia, los pastores, etc. Cuando nuestros motivos son correctos, esto también es una forma de oración que resulta en bendición. Gloria a Dios. Toda oración son respondidas y bendecidas por Dios. Todas, ¿no? Nosotros vemos acá que nos dice Santiago 4:2. Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, si nosotros deseamos tantas cosas y no las tenemos es porque no pedimos o no sabemos pedir. Podemos ver en la historia del hijo pródigo según Lucas 11:31, ¿no? Eso todos lo conocemos. El hermano menor había pedido, dice, había pedido su herencia y se fue por varios meses despilfarrando el dinero, viviendo en pecado, y cuando no tuvo nada, regresó a casa y el padre lo recibió y le hizo un banquete. Pero el hermano mayor se molestó y dijo: a mí nunca me han dado nada, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El padre le respondió: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él podía hacer una fiesta cuando quisiera. El hermano mayor no había pedido nada y esa era la razón de no haber recibido. Es evidente que estaba viviendo por debajo de sus privilegios. Si hubiera querido más, todo lo que tenía que hacer era pedir. Ese era su derecho como hijo primogénito. Entonces, hermanos, nosotros tenemos derecho de pedir, ¿o no? Esta es una semejanza a lo que nosotros debemos hacer. ¿Tenemos derecho de pedir nosotros? Sí, tenemos el derecho de pedirle a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos. ¿Por qué? Porque Dios nos acogió como hijos. Dios nos aceptó como hijos. Y si Él nos aceptó como hijos, pues como hijos tenemos que disfrutar de todo lo que el Padre tiene. Todo. Si dice que Él es el dueño del oro y de la plata y nosotros somos sus hijos, no podemos vivir en escasez. Somos sus hijos, no podemos vivir en miseria. Pero sin embargo no sabemos pedir. No sabemos pedir y eso hace que nosotros vivamos en escasez. Hace que no conozcamos la palabra, no la hacemos vida. Si nosotros caminamos como hijos, vivamos con su palabra. Caminemos en la palabra, en la verdad, como lo hemos visto en las clases anteriores. Y entonces, busquemos, dice, busca el reino de Dios y lo demás te vendrá por añadidura. Pero si no hacemos ni uno ni otro, dormimos tranquilos, nos levantamos a comer y trabajar y
nuestra vida es una rutina, ¿cuál es el tiempo para nosotros entregarnos a Dios? ¿Cuál es el tiempo que nosotros oramos? ¿Cuál es el tiempo que clamamos y le hacemos ver a Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hermanos, cuando un hijo de nosotros, un hijo natural, hace algo bueno, nos alegramos y hasta nos premiamos, ¿verdad? Pero y cuando hay algo malo también corregimos. De igual manera en Dios, ¿no? Si nosotros salimos y hacemos lo bueno, lo que Dios nos ha mandado a hacer, Dios se va a alegrar y nunca nos va a dejar que pasemos hambre y miseria. Nunca nos va a dejar que pasemos de las necesidades que vive el mundo. Al contrario, Él sabe lo que necesitamos, Él lo sabe y Él desea que se le pida, ¿no? El hijo pródigo tenía todo en su casa, no le faltaba nada, pero nunca le pidió a su padre más de lo que él disfrutaba. Nunca le pidió para darse un gusto, nunca le pidió, como dice aquí, para distraerse con sus amigos, ¿no? Él solamente aceptaba lo que el padre le daba. Ve, el abuso de la oración y los dones espirituales. Nosotros podemos cometer dos errores en las oraciones. Uno, olvidar pedir. Y dos, pedir con egoísmo, pedir algo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Entonces hay dos formas que por las cuales nosotros no sabemos pedir. Uno, orando con codicia, dice. Perdón, no hemos visto Santiago 4, 2, 3. Codiciáis y no tenéis metáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís conforme a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Orando con codicia. La palabra codicia es muy fuerte en el lenguaje del Nuevo Testamento. Esto significa que cualquier deseo excesivo de parte del hombre usualmente es malo en su naturaleza. Pablo se refiere a esa palabra en sus cartas de amonestación y consejos a Timoteo. Primera de Timoteo 6, 9. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Segunda de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 3, 6. Arrastradas por diversas concupiscencias. Desear algo con desesperación o vehemencia es codiciar y está relacionado con la envidia o deseos egoístas y avaricia, que es desear lo que pertenece a otro. La codicia también es por ocupar posiciones o cargos prominentes, por tener poder, por el dinero y los placeres inmorales. Hermanos, tenemos que tener cuidado, que no nos damos cuenta de esto, lo que significa también la codicia. El querer tener posiciones o cargos, ¿no? No, yo quiero ocupar, no, yo quiero llegar, el querer hacerlo, o de una o de otra manera, dice, ¿no? El querer tener cargos prominentes. ¿Para qué? Para tener poder, tener por el dinero y por los placeres inmorales. Si usamos la oración para recibir cosas, para satisfacer nuestros deleites, estamos corriendo el riesgo de caer en un peligro espiritual. Perdemos la confianza de Dios debido a la inmoralidad de nuestros motivos. La realidad es que hemos orado impulsados por un espíritu de codicia y avaricia. Hermanos, tenemos que saber orar, tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades, cuál es lo que le agrada a Dios, no lo que la carne quiere. La carne quiere muchas cosas, hermanos, y como decimos, somos cristianos, de frente nos mandamos a pedirle a Dios, pero ¿de qué manera, no? Nosotros hemos sido enseñados que la oración es un medio para pedir cualquier cosa que queramos,
que querramos de Dios, y esto hace que la oración no sea la correcta. La oración no es para adquirir las cosas materiales que deseemos. La oración es para descubrir lo que Dios desea. Entonces, hermanos, nosotros tenemos deseos y de algo, si pedimos, clamamos y le pedimos a Dios, pero que se haga su voluntad en nosotros, que se haga la voluntad de Dios, más no la nuestra. Es cierto, yo quiero una casa, yo la quiero, Señor, tú sabes, y comienzo a clamar por esa casa, y Señor, gracias porque ya me diste la casa, pero es la voluntad de Dios que yo tenga una casa. Nadie sabe si al pedir esa casa va a ser un objeto de rencilla entre la misma familia. Y Dios está viendo eso. Entonces, según Dios, no me conviene tener esa casa. Él me va a seguir proveyendo para pagar un alquiler, mas no para que yo tenga yo esa propiedad. Entonces, eso tenemos que saber nosotros cómo pedimos. Pedimos, pero no sabemos de qué manera. Mateo 6:33. Nuestras energías y oraciones deben ser enfocadas para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios conoce nuestras necesidades y promete suplirlas si primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos al revés, estaríamos moviéndonos en la dirección que le desagrada a Dios y que será peligrosa para nosotros. 2. Orando impropiamente. Cuando insistimos en que Dios nos conceda lo que egoístamente le pedimos a Dios, podemos conseguir uno de los juicios mayores o terribles que Dios puede enviar sobre nosotros. Cuando nuestras oraciones son erróneas, puede ser que Dios retenga la respuesta por un tiempo. Hermanos, la oración es la conversación con Dios. De qué manera conversamos, de qué manera nos acercamos a Él, no es para imponer, sino para esperar que Él nos dé lo que a nosotros nos conviene. Si seguimos insistiendo que nos otorgue lo que es impropio en oración, puede ser que nos conceda. Sin embargo, con la respuesta viene el juicio. Salmos 106:15 dice lo siguiente acerca de los hijos de Israel: y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ellos insistían, ellos le pedían, está bien, Dios les dio, pero vino la mortandad en el pueblo de Israel. Los israelitas se cansaron de la dieta diaria del maná del pan del cielo, así que le pidieron a Dios que les enviara carne que comer. Salmos 106:14. Así que le pidieron a Dios que le enviara carne que comer. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Dios les concedió lo que pidieron, pero con la respuesta les envió una plaga de muerte sobre sus cuerpos. El orar impropiamente o para satisfacer los deseos de la carne puede resultar en algo trágico para nuestras vidas. Los motivos de actitudes equivocadas. Debemos de tener cuidado con los dones de Dios. No se debe hacer mal uso de ellos. Como ejemplo, tenemos a Balaam que rehusó de un don espiritual. En Números 22:24. Balaam tenía un don genuino de profeta. Sus profecías son las más elocuentes en toda la Biblia. Ninguna de ellas dejó de cumplirse. El problema de Balaam no radicaba en su don o ministerio, sino más bien en sus motivos. Él usó su don para ganar fama y fortuna para sí mismo. El rey Balac le prometió oro y gloria si profetizaba para él y maldecía al pueblo de Dios. Le pidió a Dios si podía ir al rey Balac. Números 22:12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam al principio obedeció a Dios y no fue,
Pero el rey Balac le prometió riquezas y prestigio, y Balac continuó insistiendo ante Dios que le diera permiso para ir a verlo. Finalmente Dios permitió a Balac hacer su voluntad, pero colocó un ángel con una espada en la senda para matar a Balac. Él no podía ver al ángel, pero su asno sí lo vio claramente. La codicia carnal de Balac por fama y fortuna había cegado su visión profética. Su fiel asno fue quien le salvó la vida en ese tiempo. La Biblia nos dice que las razones de Dios para engañar a sus sirvientes desobedientes nos dicen segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Balac estuvo dispuesto a maldecir el pueblo de Dios para ganar fama y fortuna personal. Él se complació en el placer e injusticia. Por eso Dios le envió un terrible espíritu de error o engaño. Iba por el camino errado sin saberlo. Sus motivos y acciones injustas lo cegaron de tal manera que no pudo ver la espada que el ángel iba a usar para matarlo. El final fue trágico para Balac e Israel. Balac murió por su propio pecado. Entonces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que decimos, cómo caminamos si es que no estamos en orden con Dios. Números 31, 8. El resultado final de la historia fue trágico y lamentable, tanto para Balac como para Israel. Balac murió por su pecado. Balac murió por su pecado. Seamos como Jesús. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22, 42. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Pablo nos llama y anima a orar en el Espíritu. Esta es la manera ceguera de evitar las oraciones impropias o desagradables a Dios. Pablo explica cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a medida que nos redimimos a Él cuando oramos. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los líderes de la iglesia afrontan constantemente circunstancias y problemas en los que realmente no saben cómo orar o qué pedir. Los problemas algunas veces son tan grandes en la vida de las personas porque están atadas que no sabemos de qué manera podemos ayudarlos. Cuando nosotros vienen y nos piden oración, hermano, nosotros comenzamos a orar, a interceder, pero no sabemos cómo está llevando la vida aquellos hermanos, no sabemos cómo están. A mí ahora me han llamado para ir a orar por un paciente, un enfermo que está grave y que ya el doctor no se explica, dice, ¿por qué está durando tanto este señor? ¿Por qué está durando? Ya es para que haya partido, pero sin embargo se resiste a la muerte. Y él mismo dice, yo quiero descansar. Me han llamado para ir a orar y yo venía meditando ahora y digo, Dios mío, este señor tiene que hablar, algo debe de tener guardado que Dios le está permitiendo todavía vivir hasta que lo suelte para no condenarlo. Es que hay cosas, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta y hay que meditar y soltar, y por más que oramos, por más que intercedemos, no podemos nosotros imponer nuestra voluntad ante esta persona, solamente podemos orar y pedirle a él o a cualquiera de los que están necesitando en esos momentos que reflexionen, hagan un examen de conciencia y se analicen cómo ha sido su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás que quién sabe se han olvidado? Tienen que soltarlo, entregarlo, hacerse libre para que Dios lo pueda ayudar, porque Dios no quiere que se condene. Dios está esperando la salvación, está esperando que Él reciba su salvación para llevárselo.
Miren cómo es. Y ahora a medida que nosotros vamos estudiando, y a medida que voy viendo este curso, voy entendiendo cada vez más lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No es simplemente decir, sí Señor, yo soy cristiano. No es simplemente decir, sí, yo le pido a Dios y Dios me da. No, estamos viendo de qué manera. Dios te va a dar, pero de qué, de acuerdo a cómo está tu corazón. Si tú eres una persona o has sido una persona soberbia, orgullosa, y le pides algo que te va a hacer para que sigas tú con ese orgullo y esa soberbia, Dios no te lo va a dar. Dios no te lo va a dar, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios más odia. ¿Qué odia? El orgullo y la soberbia. Dios quiere que seamos humildes. ¿Cuándo te lo va a dar? Cuando verdaderamente se reconozca que no podemos caminar de esa manera. Amén. Hay muchas clases de problemas y estos requieren el envolvimiento de personas, decisiones, lugares, finanzas, salud y necesidades espirituales. El Espíritu Santo es el que conoce y sabe cómo y de qué manera orar. Además, Él conoce la voluntad y respuesta del Padre, y eso sucede cuando oramos en el Espíritu. Orando en el Espíritu es usado en el Nuevo Testamento para describir una clase de oración que sobrepasa las limitaciones de nuestro intelecto y conocimiento. Judas 20, en Judas 20 somos animados, dice, a edificarnos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Efesios 6, 18. Pablo nos dice que entremos, dice, a la guerra contra los principados y poderes, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El don de lenguas dado para orar. Pablo explica cómo orar en el Espíritu. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aleluya. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Uno de los usos principales del don de lenguas es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Es uno de los usos principales del don de lengua, es orar en el Espíritu. El usar el don de lenguas en oración es uno de los beneficios de ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita. Cuando nos rendimos a la oración del Espíritu Santo sobre nosotros, comenzamos a orar en el Espíritu. Pablo nos enseña 3 cosas importantes cuando comenzamos a orar en el Espíritu. Romanos 26, 27. El Espíritu Santo nos habilita para orar las oraciones de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para sentir los sentimientos de Dios. Y el Espíritu Santo nos capacita para pensar los pensamientos de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿O no? Amén, ¿verdad? Tenemos que rendirnos al Espíritu, orando las oraciones de Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. 1 Corintios 14, 25. Estas personas eran animadas al saber que Dios conocía todos sus problemas. Él las amaba lo suficiente como para usar a uno de sus sirvientes para orar por la mayoría de las necesidades desesperadas en su vida. La Biblia nos dice que eso es lo que debe suceder cuando permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nosotros podemos orar las oraciones de Dios.
a medida que aprendemos a usar los dones de lenguas, interpretación de lenguas y los dones de profecías de Dios. Sintiendo los sentimientos de Dios. Romanos 8, 26. Pablo nos dice que el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. La acción del Espíritu Santo sobre nosotros en oración puede traer una agonía que es semejante a los dolores de parto. El Espíritu nos constriñe a orar con gemidos y quejidos tan intensos que no es posible describirlos con palabras. Es una oración que se sale de nuestros corazones y va directamente al corazón de Dios. Las Escrituras nos dicen que Jesús oró al Padre en algunas oraciones de esa misma manera. Hebreos 5:7. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si nos rendimos a la acción del Espíritu en oración, sentiremos los sentimientos de Dios y no juzgaríamos a las personas tan duramente, ya que entenderíamos el amor y los sentimientos de Dios por ellas y podremos ayudarlas, porque el amor nunca falla. Siempre gana. El amor de Dios a nosotros nunca nos falla. Nunca nos quedamos nosotros sin ser escuchados. Siempre tenemos respuestas del amor de Dios. Pensando los pensamientos de Dios. Pensando los pensamientos de Dios. Aleluya. Romanos 6, 27. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por medio de la oración en el Espíritu, oraremos conforme a la voluntad de Dios. Nuestro ministerio será para los demás una bendición, porque revelará la voluntad de Dios. Este es un propósito importante para orar en el Espíritu. Dios a menudo revela su voluntad a través de la oración, a medida que ministramos a otros. Muchas veces Dios revela detalles acerca de las personas por quienes oramos. Estas percepciones nos capacitan para ayudar a los que necesitan arrepentirse y dejar de hacer cosas que puedan estar contribuyendo a los problemas que afrontan. También recibimos percepciones del Señor a fin de orar por ellas de manera específica por todo el equipo de oración, porque todo el equipo de oración mantiene sus mentes y corazones sometidos a la voluntad del Espíritu Santo, a fin de percibir sus pensamientos y dirección divina. Nosotros no somos infalibles, cometemos errores cuando nos movemos en los dones del Espíritu Santo. Hay sabiduría y seguridad en la percepción de una palabra del Señor, confirmada o correspondida entre el grupo de oración, cuando cada miembro del equipo está en armonía o reciprocidad mental respecto a algo. Se tiene la seguridad de que poseemos la mente de Cristo. Luego continuamos la oración siguiendo ese mismo principio de revelación divina. Segunda de Corintios 13:1. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Asimismo, los profetas, 2 o 3, y los demás juzguen. Primera de Corintios 14:29. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando el Señor que por boca de 2 o 3 testigos, o por boca de 2 o 3 profetas, dice, nos pueden dar palabra a ellos, pero que los demás juzguen, ¿no? Que juzguemos
quiere decir, no vamos a criticar lo que nos dice, sino que aceptemos, nosotros veamos qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Por eso la palabra dice, no, toma lo que te conviene y lo que no, desecha. Entonces, no por ser profetas, estamos nosotros obligados a aceptar todo lo que nos dice, porque generalmente la mitad de la profecía es de Dios y la mitad la completa el hombre, ¿no? Entonces tengamos cuidado en eso. De esa manera la voluntad de Dios y su palabra se revela a medida que el equipo espera en el Señor y en cada uno por los pensamientos del espíritu, mente y voluntad. Tenemos 3 ejemplos. Un espíritu de enfermedad, como el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones, tomó lugar en esta reunión para recibir oración relativa a un problema físico. Mientras se oraba por una persona, Dios le mostró al autor el problema físico, que era causa de un problema espiritual. Cuando ella oraba contra los poderes de las tinieblas, había sido herida por un enemigo de un golpe que afectaba su cuerpo físico. Un poder del mal era la causa, y que ella desconocía esto y había buscado la ayuda de los doctores en medicina. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando oramos por los enfermos. Nosotros tenemos que saber cómo nos encontramos nosotros para orar por un enfermo. No podemos, cualquiera a la ligera, no podemos imponer manos. Es más, cuando se siente delicada la persona y aún estando así delicada el enfermo le trae un enfermo para orar, es preferible que no ore, porque su cuerpo está débil, ¿no? Su cuerpo está débil. Y bueno, yo tengo algo como para mí, como un testimonio, y yo siempre oro y le digo al Señor, Señor, yo oro por enfermos, pero si yo estoy así enfermo, ¿qué testimonio voy a dar? ¿Con qué autoridad voy a orar por otro enfermo? ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo oramos, cómo estamos ante Dios. No podemos a la ligera solamente porque le dijimos, sí, Señor, perdóname, y porque ya, perdóname todas mis faltas, y amén, voy a venir yo por cualquier imbrunio y pongo manos. Nadie sabe cómo viene esa persona. Viene endemoniada de repente, viene con todas sus cargas, quién sabe qué caminar ha tenido. Y el diablo no la quiere soltar. No quiere soltarla, ¿por qué? Porque es su discípulo, ¿no? Entonces, generalmente, ¿quiénes buscan a Dios? ¿Cuándo lo buscan a Dios? Cuando ya no pueden, ¿no? Cuando ya se sienten tan mal, vienen y buscan a Dios. Pero mientras tanto, entonces nosotros, para orar por un enfermo, tenemos que estar bien equipados. Hermanos, para orar por un enfermo, nosotros tenemos que tener una vida espiritual bien llevada delante de Dios. El diablo no te puede señalar ni te puede tocar a ti, porque los ángeles te cuidan, te guardan y sobre todo Dios mismo te respalda. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el golpe, como acá nos muestra el autor, orando a esta mujer por un enfermo, recibió el golpe ella. Y lo recibió el golpe, pero no sabía de qué se trataba, ¿no? No sabía, iba al médico, iba a que lo atienden, le daban la medicina y todo, y no tenía mejoría. ¿Por qué? Porque todo había sido espiritual, ¿no? Entonces, hermanos, esto que nos haga meditar y tengamos cuidado cuando oramos por otros. Por eso la palabra te dice, no pongas mano a la ligera. ¿No te dice la palabra? No pongas mano a la ligera. Tú no sabes a quién. Dejando en manos del Señor. Estábamos hablando por una señora que tenía un problema fuerte. Tenía un esposo, 3 hijos adolescentes que requerían de la mayor parte de su tiempo y atención. Además, había traído a su padre de 96 años de edad para cuidarlo en su hogar. Este señor necesitaba atención como un niño, dado a la edad avanzada. Tenían que cuidarlo, cambiarlo de pañales. Estaba demasiado débil para estar de pie o caminar. Así que su hija tenía que emplear en él las 24 horas de cuidado diariamente. Estaba al borde de un colapso físico y emocional.
total por la falta de sueño y descanso. ¿Qué debería hacer si la Biblia dice en Deuteronomio 5:16? A ver, ¿quién lo tiene? Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ella estaba cumpliendo con este principio. Ella estaba atendiendo a su padre, ¿no? Pero miren, ella quería obedecer la Biblia, pero al tratar de honrar a su padre, le estaba conduciendo a su propia destrucción o muerte. El autor dijo: oremos en lenguas por unos cuantos minutos para ver si el Espíritu Santo responde a nuestra oración. Mientras el equipo oraba, el Señor impartió algo. Me hizo pensar los pensamientos de Dios. Sintió que el Espíritu Santo me reveló. El Señor había venido para llevarse al padre de esa dama al cielo. Cuando estaba por morir, ella se tiraba de rodillas junto a su cama y reprendía la muerte, ordenando en oración que viviera. El Señor le dijo: debido a que ella ha tomado la responsabilidad de su padre, yo respeto la custodia que ejerce sobre su vida. Cuando ella reprende la muerte y ordena que su padre viva, yo me retiro y dejo que siga viviendo. Me sorprendí ante tal percepción. Esto tuve que compartirlo con la dama para ver si esto era verdad. Esto era de mis principios, mis propios pensamientos, de la mente o del espíritu. Y ella confirmó que su padre había estado al borde de la muerte en varias ocasiones y que ella había orado, como lo describen más arriba. Le aconsejaron para que dejara al padre en las manos de Dios y en 3 días se fue. Hermanos, cuando nosotros no sabemos orar, no sabemos interceder, obstruimos lo que Dios quiere hacer. Dios quería ya que ese hombre descanse, Dios quería ya que se vaya al cielo, pero la hija oraba y cada vez que estaba grave arrepentía la muerte. Y al reprender la muerte, Dios lo respetaba y lo dejaba. Miren, cuando mi madre estuvo grave, ya estuvo en agonías para partir, mi hija no la dejaba morir. Mi hija lloraba y decía no, y ella arrepentía la muerte. Y es más, le decía: tú vas a vivir, le decía. Hasta que llegó el pastor Lau, oró por mi mamá y nos llamó a nosotros y dijo: déjenla que parta. Ya, ella quiere ir, déjenla que parta, que ella se va con el Señor, déjenla que descanse. Cuando ella habló con nosotros, oró él por nosotros y nos hizo entender ya de que Dios quería llevarla y ella también quería descansar, la soltamos, inmediatamente se fue. Eso fue a las 2 de la tarde, ya es hasta las 6, 7 de la noche y ahí ella estaba partiendo con el Señor. Nosotros no sabemos muchas veces, queremos que las cosas se hagan como nosotros los deseamos, y el sufrimiento, como estamos viendo de esta mujer, que era lo que ella sufría y ella no daba más porque tenía que atender todo. Y Dios le habló al profeta, Dios le habló y comentaron y le hicieron entender que tenía que dejarlo ir. Y en 3 días dicen que se fue. Un negocio y fracaso. Miren, el autor dice que un hombre quería que orara por su negocio, que estaba en fracaso, para que prosperara financieramente. Él respondió y dijo: oraré en el Espíritu para que Dios responda a estas oraciones, haciendo que piense sus pensamientos y sienta sus sensaciones. Después de orar en lenguas, oró la interpretación. Oró diciendo: Señor, haz leer, ¿no? Haz que vamos a leer lo que dice acá en las Escrituras, acá en el estudio. Gloria a Dios. Que le dice: Señor, tú has traído este problema sobre este hermano porque él no te ha obedecido. Tú trajiste la prosperidad y bendición sobre él, pero no pagó sus diezmos ni dio dinero para sostener tu obra según lo prometió. Toma todo su dinero y
permite que su negocio fracase completamente hasta que se arrepienta y aprenda a obedecerte. Amén. Fue la oración del pastor. El hombre estaba enojado conmigo, pero Dios, el Padre, contestó la oración que el Espíritu Santo oró a través de mis labios. Esto trajo al hombre al arrepentimiento. Varios años más tarde regresó a expresarme las gracias. Ahora estaba siendo prosperado y bendecido porque había comenzado a obedecer a Dios, ¿no? Muchos piden, muchos quieren tener las bendiciones, pero no entienden de qué manera Dios bendice, ¿no? Dios bendice todo lo que nuestras manos emprendan, prosperará. Pero si nosotros no le estamos dando a Dios lo que Él le dio, ¿cómo es que Dios nos va a bendecir? Es más, nos estamos comiendo lo que es de Dios. Nos estamos comiendo su semilla, nos estamos comiendo el diezmo que es de Él, sus ofrendas, ¿no? Nos está dando para la extensión del reino, nos está ayudando. Entonces, pero Él pedía que le prospere en su negocio, y aquí el Espíritu Santo dijo que no. Miren qué tremendo, ¿no? El Espíritu Santo, a través de la boca del pastor, oró, dice, ¿no? Oró. Y tú has traído este problema, dice al mismo hombre, ¿no? Tú lo has traído. ¿Por qué has traído tú este problema? Porque Él no te ha obedecido. Seguramente conocería palabras, ¿no? Seguro ya conocía, por eso le dice tú, el problema lo has traído. Tú trajiste la prosperidad y bendición sobre Él, pero Él no pagó sus diezmos, ni dio dinero para sostener tu obra, según lo prometió. O sea, ya conocía, Él había prometido. Entonces, ¿qué le dice ahí el Espíritu? Dice, toma todo su dinero y permite que su negocio fracase completamente hasta que se arrepienta y aprenda a obedecerte. ¿Ah? Miren, hermanos, o sea que totalmente a cero, para que venga con un corazón contrito y humillado a pedirle a Dios, pero luego lo levanta. Conclusión: la oración es el derecho y responsabilidad de todo cristiano lleno del Espíritu. Es la manera en que Dios hace su voluntad aquí sobre la tierra, así también como en el cielo. Por tanto, oremos en todo tiempo y de todas las maneras por el pueblo de Dios en todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Ven, hermanos? Hacemos la oración. Amén. Pongámonos de pie y vamos a hacer esta oración. Aleluya. Vamos todos a leer. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos por todos los que lean esta oración. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre los lectores ahora mismo, a fin de que puedan comenzar a orar en el espíritu. Darles que oren en lenguas, darles que reciban la interpretación de lo que oran en otras lenguas. Haz que sean poderosos en la oración, que puedan orar tus oraciones, sentir tus sensaciones y pensar tus pensamientos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, creyendo que tú lo harás así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos. Vamos a leer el cuestionario 39. 1. Menciona las diversas formas de oración. 2. ¿Cuál es la razón por la cual en la historia del hijo pródigo el hermano mayor no había recibido? 3. ¿Qué significa la palabra codicia en el lenguaje griego del Nuevo Testamento? 4. ¿Para qué son nuestras oraciones principalmente? 5. ¿Cuál es uno de los juicios mayores o terribles que Dios puede enviar sobre nosotros? 6. ¿Qué les dio y envió Dios a los hijos de Israel según el Salmo 106, 15, 7? ¿Para qué se usa el Nuevo Testamento la frase orando en el Espíritu? 8. ¿Cuál es uno de los usos principales del don de lenguas? 9. ¿Cuándo tenemos la seguridad de que poseemos la mente de Cristo? 10. ¿Cuál es el derecho y responsabilidad de todo cristiano lleno del Espíritu Santo? Amén.